Bueno, comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy. Para quienes se hayan conectado por primera vez a esta clase, a esta comisión, y no hayan cursado conmigo antes, por un lado me presento, por lo general me presento en las primeras dos, pero bueno, como tuvimos lo del paro, se complica un poquito más. Por lo pronto, mi nombre es Daniela Massa Vega y voy a ser su docente este cuatrimestre para la materia Introducción a la Química. Ya está disponible igualmente el video de la clase anterior, como para que puedan recuperar ese contenido, digo la de la unidad 1. Y hoy vamos a hacer clase de consulta de las dos partes de la unidad 2. Para lo que les comentaba la primera clase, ¿sí? Es que el formato de las clases que nosotros vamos a tener va a ser iniciar con un espacio para ejercicios, ¿sí? De la clase anterior, cosa de que ustedes hayan tenido por lo menos una semana para poder hacer los ejercicios, para poder leer la teoría y que decante un poco y puedan surgir las dudas, ya sea teóricas como prácticas. Entonces tenemos ese momento de consultas y después ya vemos la teoría o preguntas puntuales de la teoría de esa semana y tratamos de hacer un ejercicio o dos de ejemplo. Para después, en la siguiente clase, vemos las dudas que hayan quedado de los ejercicios. Porque la idea es que ustedes puedan enfrentarse, entre comillas, cual batalla, ustedes puedan sentarse a ver el ejercicio solos, solas, y puedan ver dónde están sus dudas, si cuesta arrancar, por dónde. Porque, bueno, más que nada para muchos es el primer acercamiento a la química por primera vez o primer acercamiento después de mucho tiempo. Entonces, capaz que puede estar este primer freno de no sé por dónde arrancar. Entonces, de ahí yo les voy dando las puntas para que puedan arrancar y puedan hacer los ejercicios. Bien, entonces en esta clase que va a ser un poco más atípica, vamos a ver las dudas que hayan quedado de la unidad 1 para empezar a ver dudas de la unidad, para después ver las dudas de la unidad 2, parte 1, haciendo el refuerzo de teoría que sea necesario, y después sí pasar a la teoría de la unidad 2, parte 2. ¿Sí? Va a estar como media apretada. Si no llegamos con alguna cuestión, algún tema, alguna cuestión teórica de la unidad 2, que fue lo que nos pasó hoy a la mañana, lo seguimos la clase que viene, no va a haber ningún problema porque también tenemos bastante tiempo para dedicar en la unidad 3. ¿Sí? Entonces podemos robar un tiempito de la clase siguiente. Entonces, en este primer espacio, la idea es que ustedes me digan si les quedó alguna duda de la teoría de la unidad 1, de la teoría, algún ejercicio que no haya salido, o que salió pero les quedaron dudas, no están seguros, etc. No me aparece el nombrecito. Marcos. Buenas, Pepe. Sí. Yo estaba haciendo los ejercicios y comparé tipo lo que yo hice con las soluciones que aparecen en el documento y me llamó la atención en el punto 10A, yo puse que separaría primero los fideos con un tamiz, porque me pareció que con el filtro por ahí se perdía mucho aceite. No sé si eso está bien o no. Bien. El tema del tamiz es que el instrumento en sí mismo funciona para separar entre sólidos. O sea, la definición de la tamización es separar un sólido de otro. Por eso esto Ok, de las rejitas. En el caso del filtro, para poder separarlo del aceite, puedes utilizar algún filtro especial que te permita separar, ¿sí? Y no te quede embebido el aceite. ok, Así que por definición iría filtración en vez de tamización. listo. Y otra duda fue en el punto 7C, que ¿Sí? yo dije que para separar el hielo de la solución usaría el método de Thaía. A ver, 7. Lo escribo en el chat. A ver, 7C. Ahí me está cargando. Ese método que escribí en el chat. Bien. En ese caso, a ver, la cuestión ahí de tría es que no lo vimos en la teoría. Entonces, las respuestas que ustedes van a encontrar en la guía
son de las que nosotros vimos. Entonces, Claro, en eso te puede llegar a pasar eso. Yo lo que recomiendo es que usen dentro de las que nosotros vimos. Como para potenciar un poco, ver que hay más de las que nosotros vimos, pero como para seguir embebiéndonos en cosas más actualizadas, puse lo del foro para que ustedes puedan ver otras posibilidades de separación de sistemas materiales. Pero los ejercicios en sí se pueden hacer con las que nosotros vimos en la teoría. Pero ok. simetría dentro de la definición, que ahora tendré que mirar detalles, pero si se ajusta a eso, no hay ningún problema. En todo caso, vos Sería justificás sacar por con qué. una pinza o con la mano los pedazos sólidos del líquido. Está perfecto. Lo que sí no lo vas a encontrar en la solución porque nosotros ponemos Claro, soluciones en base a los métodos que nosotros vimos en la teoría. Pero si no, está bien. listo, perfecto. Muchas gracias. De nada. Sí, Camila. Artegoitía puede ser. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí. Ah, yo tenía una duda con la unidad 2, el ejercicio 1, de indicar el número de protones y electrones. Bien, esperemos entonces a terminar las dudas de la guía 1, de la unidad 1, así las cerramos y después vamos con esas dudas de la unidad 2. Perfecto. Pero no dejes que me olvide, así ya retomamos esa duda. Ok, ok, gracias. De nada. Adriana, Hola, Acevedo. profe, buenas noches. Sí, Sí, yo tenía una duda por el tema de lo de lo de la separación, las propias, no, los métodos. Si a la hora de estudiar solo estudiamos los que aparecen en la teoría o si agarramos más de afuera, por ejemplo, el de centrifugado, el de la centrifugación, que era como uno bastante común, pero bueno, no estaba dentro de lo que es la teoría. no, la idea es que los ejercicios de la guía, ¿sí? Y los ejercicios que yo les voy a tomar en los exámenes, nos vamos a basar principalmente en las que nosotros tenemos en la teoría, ¿sí? Lo del foro es un aporte para que ustedes también puedan ver que no solo son esas 6 y que toda la vida van, creo que sí, definimos alrededor de 6 7 que no son solamente esas, sino que hay más. Eh, Mi idea es, que todavía obviamente no la pulí porque todavía no armé el examen, pero la idea es meter un poco de los foros como para que cobren un poco de sentido, pero los ejercicios en sí mismos, ¿sí? La teoría que ustedes tienen que estudiar son lo que tenemos en las guías y lo que tenemos en la bibliografía. Así que no haría falta como buscar más para estudiar más de eso. Porque igualmente ese tipo de métodos más específicos, ¿sí? Algunos que vi que pusieron tipo electroforesis, centrifugación, en sí los van a ver en otras materias porque son métodos de separación por referencia. Entonces van a tener su momento para profundizarlo. Ok, ok, muchas gracias. De nada. Sí, vi lo del chat, ahora me voy a fijar bien, pero contesto las últimas manos levantadas. Brian. Sí, profe, una consulta también un poco agregando lo que dijo la compañera anterior. Era, bueno, yo recurso a esta materia y uno de las preguntas de examen del cuatri pasado fue separar arena con sal fina, ¿sí? Y resultaba que había que agregarle agua, después una evaporización, ese tipo de así pregunta concreta, o sea, esas cosas más complejas puede haber en el examen o no. En realidad, ese caso en particular, como vos lo estás enumerando, parece que no lo vimos, pero en realidad eso es una extracción, que es uno de los primeros métodos que vimos. Ok, profe. Porque ahí vos lo que tenés es arena y sal, agregás agua para extraer, porque es un solvente en el cual uno de tus componentes es soluble mientras que el otro no, y después lo que lo acompañas es una extracción acompañada de una evaporación. Entonces ahí te queda la sal. Pero vamos, eso es el ejemplo particular como para corrección de la teoría actual, ¿sí? Aprovecho como porque a veces es como que uno no, como tiene un paso de evaporación, el anterior no lo relaciona con una extracción. Eh,
Por eso lo tomo como para corregir eso. Pero a tu pregunta puntual, la idea es que si ponemos uno de esos ejercicios, es como una secuencia de separación. Y esas secuencias de separación, la idea es que sean solo técnicas que vimos nosotros. No que ustedes tengan que agregar otra. Para el ejemplo que dice... Sí, perdón, Brian. No, no, muchas gracias, profe. Era más que nada esa consulta que, bueno, me acuerdo, pregunta parcial que quedé medio tecleando, que no entendía mucho lo que quería decir, pero bueno, Sí, ahí lo terminé de entender. ahí hacemos más mea culpa los docentes porque todo lo que es evaporación, destilación y filtración son la mayoría de las soluciones en los ejercicios de la guía. Y si no me acuerdo mal, extracción ni está en los ejercicios. Entonces, como es el primero que vemos en la teoría y no hay ejercicios que tengan el uso de la extracción, pasa re desapercibido. Entonces, lo más probable es que te quedaste con los otros que usaste un montón, llegaste al examen y fue como, ¿esto qué es? Así que, Sí, pasó eso exactamente, así que sí, bueno, muchísimas gracias, profe. de nada. A la pregunta de Lina, y ahora retomo las que están en el chat. Cuando nosotros tenemos el arena, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer que esto es arena. El verdadero, créanme. Y después tienen granitos de sal, ¿sí? Que son puntitos blancos. Esto con una pinza, a lo sumo con un tamiz, pero tiene que ser un tamiz con un poro muy particular para que justo separe la sal de la arena. Son más complejos. Entonces, en este caso en particular, conviene el método de extracción. Que el método de extracción consiste en dos pasos puntuales, ¿sí? Que dependiendo 2 a 3 pasos, les diría, como para poder separar completamente los dos componentes. El primer paso es agregarle un solvente, es decir, una sustancia que se pueda mezclar, ¿sí? Con uno de los componentes, pero con otro no. En el caso de la arena y la sal, el agregado de agua, ¿sí? Simplifica todo porque la sal se mezcla con el agua, cosa que con la arena no pasa. Entonces, el primer paso es agregarle este solvente, que es el agua. Entonces nos termina quedando, ¿sí? Arena, ¿sí? Y después nos queda agua mezclada con la sal, ¿sí? Porque agregamos agua. Acá lo que logramos es que en sí está separada de la arena, ¿sí? Tenemos un sistema, de paso para reforzar, seguimos teniendo un sistema heterogéneo porque, en realidad ahí la mezcla entre arena y sal depende si podemos distinguir bien las fases, macroscópicamente hablando, pero bueno, pasamos a un sistema 2 donde tiene dos fases, una que tiene arena y la segunda fase que es agua mezclada con sal. Entonces, para la extracción, ahí lo que usamos es, primero, agregar este solvente para que se mezcle con la sal, y después, paso 2, ¿sí? Paso 2, lo que podemos hacer es decantar, ¿sí? Acá hay como varias posibilidades. Decantar en una ampolla de decantación, cosa de que me quede arena y agua. Entonces cae una de las fases y después me queda la otra fase en la ampolla. O tenemos el sistema de la varillita, ¿sí?
que cae, entonces nos queda ¿sí? Cae una de las fases y la otra va a quedar acá. Y la recogemos en el otro vasito. ¿Sí? Entonces, en este segundo paso podemos tener separadas, ¿sí? Componente 1 del componente 2 de la situación inicial. El tema es que uno me dice, bueno, pero si a mí me interesaba la sal sin el agregado del agua, o sea, yo quiero recuperar la sal, ahí sí tenemos que llevarlo a un paso 3, donde evaporamos. Pero se toman como válidos los dos métodos. ¿Cuáles dos métodos? El de vaporización sería uno y extracción el primero que hicimos. Sí, es una Sí. secuencia de separación. Vos tu objetivo es separar arena de sal. Si te toma más pasos porque el procedimiento te toma más pasos, es así. El tema es que ustedes no sean escuetos a la hora de responder, ¿sí? Entonces, digan la secuencia de pasos, quizás no toda la descripción pasa esto, el fundamento viene de, pero sí el poner el orden. Primero una extracción, segundo hago una decantación o vuelco, ¿sí? El contenido con ayudado de una varilla y después evaporo para quedarme con la sal y la arena por separado. Básicamente el paso a paso de lo que vos querés hacer. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Sí, una pregunta más, profe. Sí. El tema sigo con el tema de la pregunta esta, era porque el tema de la sal y la arena, el profesor había puesto sal gruesa, ¿sí? Una de las chicas había puesto filtración o tamización, creo que fue que puso, y bueno, se la rechazó y dijo esto lo del agua, por el tema del filtro que estaba ahí, un chico había puesto algo, escuché recién, que también hay que tener presente eso, sal gruesa, sal fina, es medio como confuso, pero hay que, si no aclara nada, el profesor anterior quería que si es sal fina, se le agrega agua, si es sal gruesa, por ahí depende del grosor y así, ¿viste? Pero era más complicado y más complejo la respuesta que pretendía, digamos. Claro, ahí el tema es, sí, o sea, al ser algo tan práctico, la separación de materiales, ¿sí? La separación de sistemas materiales, ustedes tienen, en el examen tienen que explicar todo. Tampoco que se escriba en el Chang de principio a fin en un examen, porque en 2 horas no llegan, pero sí explicar. Entonces, si hay alguna cosa que no se entiende o que queda como, que para ustedes en la interpretación queda como un gris, el primer paso es preguntarnos a nosotros. Es como, por ejemplo, dice arena y sal. Profe, ¿es sal fina o sal gruesa? Yo te digo, me olvidé sal fina o, por el ejemplo este, ¿no? O, bueno, depende de lo que vos digas. Entonces, ahí vos me tenés que decir, lo que dice acá yo propongo que es arena y sal fina. Entonces, en base a eso, y me explicás la separación. ¿Sí? Más que nada porque es algo muy práctico. Si uno lo hiciera tipo examen de laboratorio, vos ahí verías si es sal fina o sal gruesa. Entonces ahí verías macroscópicamente si la sal la puedes separar por un tamiz, cosa de que pase la arena y no la sal gruesa. Y es mucho más fácil que 3 pasos contra un tamiz y hacer esto y que caiga la arena. O que no tenés tamiz a disposición. Tenés esto, agua, listo, agua caliente, mezclo bien, o agua, mezclo bien para que no me queden granos de sal.
y se disuelva bien en el agua y después procedo con toda la extracción. Entonces, aclaren en ese tipo de casos. Yo les considero eso, si queda como, por eso les digo, el tema del paso a paso y aclarar por qué eligen cada método es clave. Tampoco es, me ponen la definición de cada proceso de separación y por... No, ¿por qué? Por esto. Perfecto. Bien. Acá preguntas del chat, así no las pierdo. Bueno, igual antes de borrar, ¿alguna duda más de acá? No, profe. Buenísimo. Si no, cualquier cosa, volvemos. Bien. Acá preguntas vienen por el lado del ejercicio 7. Bien, vamos con el ejercicio 7 entonces. El ejercicio 7 decía cómo separaría cada uno de los componentes de los siguientes sistemas. Bien. Solo me preguntaba, en el ejercicio 7b puse filtración y tamización y filtración y evaporación. Bien. El ejercicio 7b, ¿sí? Que es azúcar, agua y carbón. Algo que les recomiendo para este tipo de ejercicios, ¿sí? Como verán, no soy una profesional del dibujo y tampoco pretendo que ustedes lo sean. Pero, si a ustedes dibujar, así sea un esquema cero detalle, cero habilidad, les sirve para imaginar la situación, bienvenido sea. ¿Sí? Tampoco irse al extremo de me hacen un dibujo y esa es la respuesta. Escríbanme, porfa. Ahora, el dibujo a veces a ustedes les sirve para imaginar qué es lo que está pasando ahí. En el ejercicio B nos dice que es azúcar, agua y carbón. Como no está aclarado si el azúcar está disuelto o no, ¿sí? Vamos a teorizar que está disuelta, ¿sí? Entonces, si yo, por los conocimientos que tengo del azúcar, del agua y del carbón, yo puedo teorizar que esto es así. Cachos de carbón al fondo, ¿sí? Trozos de carbón en el fondo. Y esto es agua mezclada con azúcar. Entonces, seguimos sumando a poder trabajar estos conceptos. Acá soy un sistema heterogéneo porque veo a simple vista dos fases, una que se corresponde con el carbón en el fondo y otra con el agua mezclada con el azúcar. Dos fases, tres componentes. Componente agua, azúcar y carbón. Fases 2. Para poder separarlo, lo primero que se me ocurre es poder separar lo que no está mezclado. Es decir, separar el agua azucarada del carbón. Ahí podemos hacer una filtración. El problema acá de la filtración, que es lo que puede llegar a dificultarse, pero por los conocimientos que uno tiene de la vida real, es que lo primero que se nos viene a nosotros en un filtro es un filtro de tela. Pero filtros existen un montón. Tienen filtros que son con un poro, ¿sí? Es plástico y un poro, entonces eso también a nosotros nos sirve, ¿sí? Son una cosita así y agujeritos, ¿sí? Entonces lo acoplan a un embudo y baja, ¿sí? Por eso a veces se lo confunde con la tamización. El tema es que la tamización, por lo general, son rejas metálicas. Y si lo entramos en contacto con líquidos, más que nada con agua, ahí corren riesgo de oxidar el metal del tamiz, entre otras cuestiones. Entonces, separemos que filtración es para separar líquidos de sólidos y tamización para separar sólidos de sólidos.
de diferentes tamaños. Entonces, en este caso, usamos la filtración para que nos quede el carbón en el filtro y acá nos quede el agua azucarada. Entonces, paso 1, filtración. Ahora, el agua más el azúcar está disuelta. Entonces, filtrarlo o tamizarlo no tendría mucho sentido porque está todo soluble, ¿sí? O fíjense ustedes, si lo pasan por un filtro al agua con azúcar, no pasa nada. O sea, pasa todo, o mejor dicho, pasa todo. Entonces, ahí sí lo que tenemos que apelar, ¿sí? Que recuerden que también nosotros teníamos al final de la clase y al final de las diapositivas un esquema más chico, ¿sí? Más sencillo, pero que con una serie de preguntas nos ayudaban a elegir la técnica de separación. Entonces, en este caso, habría dos posibilidades, pero como les comentaba en la clase anterior, cuando se trata de agua, por lo general no tenemos una tendencia a querer recuperar el agua. Entonces, lo más probable es que lo separemos por evaporación. ¿Por qué? Porque el agua tiene un punto de ebullición diferente y bastante distante con el azúcar. ¿Sí? Tenemos un poco la limitación de que se me forma caramelo, pero el caramelo en sí es azúcar. Entonces, para nuestros fines prácticos, logramos separar el agua del azúcar. Entonces, evaporamos y de esa forma evaporamos el agua y en el vaso nos queda el azúcar. El otro paso que yo les comentaba puede ser destilación, porque también usamos esta diferencia de puntos de ebullición, pero ahí sí recuperamos el agua. El tema es que para fines prácticos no se suele intentar recuperar el agua. Sí, creo que había levantado la mano Brian. Sí, profe, quería si podría explicar la diferencia entre evaporización y destilación. La diferencia clave es, por un lado, que para los fines prácticos el que se evapora en la evaporación no se recupera, o sea, se pierde al aire. Mientras que la destilación, como tiene acoplado un sistema de refrigeración, se recupera en otra parte. Entonces separamos y nos quedamos con los dos componentes por separado. Mientras que en la evaporación recuperas uno solo, que en ese caso normalmente es el que vos más necesitas y el otro no te interesa. Ahora, en equipamiento, en la evaporación, una plancha calefactora o un mechero, el frasco donde vos tenés, siempre y cuando se banque el calor, ¿sí? Sea térmico, estable térmicamente, se evapora y ya está, es lo único que necesitas. Ahora, para la destilación necesitas un equipo que es más costoso, ¿sí? Porque tenés el material donde vos necesitas, donde pones tu sistema, la fuente calefactora, todo el sistema acoplado de destilación donde tenés el refrigerante, que en algunos casos es agua, pero en otros donde cuesta que para recuperarlo se tiene que pasar etanol, o sea que ahí también tenés un costo del refrigerante que utilizás, el equipo de refrigeración que hace que circule y después del otro lado sí el frasco para recuperar el otro material. Entonces, en cuanto a costos, la destilación es más costosa que la evaporación y lleva más tiempo, porque tenés que esperar no solo a que evapore, sino que a que condense el otro y caiga del otro lado. Entonces, en cuanto a tiempo y costos, la destilación es más compleja que la evaporación. Entonces, si no necesitas recuperar tu solvente, vas, evaporás y listo. En cambio, si es muy importante o en la mezcla, sí, que va a estar líquido, el líquido o la sustancia que vos tenés que se va a evaporar primero es costosa, ¿sí? O peligrosa, por ejemplo, que no la podés mandar al aire, por ejemplo, no sé, cloroformo. No podés ponerte a evaporar cloroformo. Ahí sí o sí lo tenés que destilar.
Bien, no sé si ahí se entendió o alguna cosa quedó media confusa. Buenísimo. Camila creo que había levantado la mano. Sí, profe, pero ya ahí lo estabas explicando, era lo mismo de la destilación. Buenísimo. Bien, entonces con esto espero haber contestado el tema de la pregunta de Soledad. Marcos. Me surgió una duda leyendo de nuevo las actividades con el punto 6. ¿Cómo se respondería más que nada? Bien. Bueno, igual la pregunta de Paola que estoy viendo de la número 7 es lo mismo. Yo lo que les recomiendo es la última diapositiva que tenemos en la clase, que están buenas las preguntas orientadoras. Y fíjense los componentes que tenemos, entonces ver de adecuarlo a esas preguntas de tengo dos líquidos, tengo dos sólidos, se mezclan, no se mezclan. Que se mezclen o no se mezclen quiere decir que van a ser una sola fase o no, ¿sí? O puede estar como miscible o no miscible. Eso. Y ahí podrían hacer tranquilamente el ejercicio 7. Y para la pregunta de Marcos, el 6 está bueno porque tiene que ver con las cosas que yo puedo asegurar o no en química, nos lo van a dar la cantidad de experimentos que nosotros hagamos. En el ejercicio 6, si todos pudieron verlo, si no, ahí les voy leyendo, lo que propone es que nosotros tenemos en una situación inicial una sustancia blanca que al calentarse se separa en un gas incoloro, acá va a tener color porque si no, no lo vemos, y un sólido rojo. Y les hacen 3 preguntas orientadoras, ¿sí? En base al experimento que hicieron. O sea, ustedes están en el laboratorio, teoricemos que sólido rojo. A ver, y admito. Bien. Por favor, los que se sumaron recién, pónganme nombre y apellido, así no se me olvidan y después no les puedo pasar el presente. Bien. Sólido rojo, gas incoloro. Entonces, ustedes están en el laboratorio, propongamos que es el trabajo práctico número 1, separación de sistemas materiales. Les doy un sólido blanco, lo calentamos y ven con un vaporcito y un sólido rojo. Entonces tienen 3 preguntas para contestar. ¿Puede afirmarse que el sólido original es una sustancia simple? Entonces, nuestro sólido original es el sistema antes de calentarlo. Entonces, nuestro sólido original, ¿podemos hablar de que es una sustancia simple? No, profe, No. No, falso. porque ya de partida no solo no es una sustancia simple, sino que es una mezcla. ¿Por qué? Porque por medio de un procedimiento físico, como es calentarlo, ¿sí? Aumentarle la temperatura, se separó en 2. O sea que no. Es más, mi sistema es una mezcla. La sustancia simple es la que no se podía descomponer. La que no se podía descomponer por métodos químicos, porque habíamos visto que teníamos la clasificación entre sustancia pura y mezcla, y que las sustancias puras podían ser sustancias simples o compuestas. Entonces, no solo no es una sustancia simple, sino que encima es una mezcla. Esto es nuestro sistema material. Esto también había una diapo final de la clasificación y que acá están interrelacionados por métodos de separación físicos y acá métodos de separación químicos. Entonces, en la primera pregunta, no.
Mi sistema es una mezcla. La siguiente pregunta dice, ¿pueden ser sustancias simples los productos finales? Es decir, ustedes evaluando las sustancias resultantes, ¿pueden ser sustancias simples? Sí Verdadero. podrían ser, pero no tenemos una justificación como para afirmarlo. Exacto. Podrían serlo, pero no tenemos cómo justificarlo. Entonces, la clave está en ¿pueden? Pueden. Sí. Podrían serlo. Y ahora viene la tercera pregunta que se relaciona con lo que dice el compañero. ¿Se puede asegurar que alguna de las sustancias mencionadas es una sustancia simple? No, no puedo asegurarlo. Por lo menos no con la experiencia terminada acá. Si yo, por ejemplo, lo caliento de vuelta, le aplico otra presión, le cambio la presión, o sea, cambio los factores físicos, ¿sí? Le ejerzo una fuerza y veo que no cambian, ahí podría decirse que sí, que es tiene altas chances de ser una sustancia simple. Si no, primera de cambio, lo caliento y el sólido rojo se me separó en uno violeta y otro gas, listo, ya está, es una mezcla. O si le agrego algún químico y se me separa, bueno, no, efectivamente una sustancia compuesta. ¿Sí? Entonces, O sea, con esa forma, como lo pusiste ahí, ya estaría bien respondido. ¿sí? No había falta hacer tremendo párrafo. Ok. No. Solo justificar esto que, como no tengo más pruebas, no podría asegurarlo. Bien. Camila. Profe, ¿podríamos ver el ejercicio 7C, el de la sal con el hielo y el agua? Sí. Y hacemos ese último porque si no, no vamos a llegar con el tiempo para las preguntas de la otra unidad. Bien, entonces tenemos el 7C que decía la compañera para separar sal, hielo y agua. Bien, acá también podemos teorizar que la sal está disuelta en el agua y tenemos hielos. Vamos a poner uno solo para que yo no tenga que dibujar mucho. Entonces, en este caso, tenemos otra vez un sistema heterogéneo de dos fases, pero ahora son dos componentes. Porque hielo y agua, en identidad química, son lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos componentes. El tema es que los tengo en diferentes estados de agregación, lo cual hace que visualmente yo vea dos fases. Entonces, en este caso, depende de lo que nosotros necesitemos hacer, ¿sí? Podríamos, por un lado, filtrar, ¿sí? Para sacarnos el cubito de hielo de encima, ¿sí? Yo les pongo la primera propuesta y después les digo la que yo considero que es más fácil. Filtrar, ¿sí? O iría, como dijo uno de los compañeros, el de tría, es decir, saco el cubito y nos vimos. Filtrar, para lo que nos quede el hielo por un lado, el agua salada, el agua más sal por el otro, y después evaporar. Barra, lo que dijimos, destilar en caso de bla bla bla, pero como es agua, evaporar. La otra opción, como el hielo es agua, evaporando, me saco el hielo y el agua de encima. ¿Sí? Lo que sí, voy a necesitar más tiempo, porque le voy a tener que entregar más energía en forma de calor para pasar el hielo a líquido y después de líquido a gas y sacarnos de encima el agua. Pero nada más. ¿Sí? Entonces,
Esto sería más sencillo. Dejo ahí, lo dejo en una planchita calefactora, me voy. Cuando vuelvo ya tengo la sal y el agua ya se evaporó. Las dos formas están bien. Pero gastar un filtro, ¿sí? O ponerte a filtrarlo por un cubito de hielo, pueden poner solamente evaporar y ya está. Pero las dos están bien. Bien. Hasta ahí el 7. Igualmente, si hay algún ejercicio de la guía o alguna duda que haya quedado, vemos de seguir retomándola o la vamos charlando durante la semana. Así avanzamos un poco con la unidad 2. Bien, ahora sí. Cerrando la unidad 1, yo lo que voy a tratar de hacer, como les dije, estas clases nos quedaron medias atípicas. Pero lo que voy a tratar de hacer es cada vez que nosotros terminamos una unidad, hacer un reconto de los temas más importantes, así después damos pie a la siguiente unidad. Entonces, más porque nuestra asignatura va a ser un poco cíclica, va a ser como cíclico. La unidad 1 nos va a introducir la asignatura, ¿sí? Presentándonos qué es la química y como tema central los sistemas materiales, que pueden ser, y ahora después hacemos todo el bagaje. Y después se va a ir uniendo con la unidad 2, porque lo que vimos en la unidad 1 nos introduce. Empezamos con la unidad 2, lo que aprendemos en la unidad 2 va a dar pie a la 3, lo mismo va a pasar con la 4, lo mismo con la 5 y lo mismo con la 6. Pero la unidad 5 y la unidad 6 nos va a permitir volver a la 1, pero ahora ya sabiendo describir muy bien nuestro sistema material, ¿sí? No solo poder diferenciar en si es una mezcla o una sustancia pura, sino que vamos a poder brindar toda la información que las otras unidades nos dieron, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que ir haciendo cierto reconto de la información que vamos incorporando y que vamos asimilando hasta llegar a nuestro objetivo de la unidad 6. Entonces, nuestra unidad 1, como les decía, nos presenta a la química, no solo a nuestra asignatura, sino a la química como ciencia que estudia a la materia y que busca explicar su composición, sus propiedades y sus transformaciones. Y que dentro de eso nos presenta el sistema material como objeto de estudio, ¿sí? Así que diría más que de ahí, de acá, nos presenta nuestro sistema de estudio como sistema material. Que ese sistema material se puede tratar de una sustancia pura o una mezcla, que su diferencia radica en si puedo separar a la mezcla en otras sustancias puras, o mejor dicho, la mezcla va a ser una, valga la redundancia, mezcla de varias sustancias puras, y las puedo separar por procedimientos físicos. A su vez, la sustancia pura se va a poder dividir en sustancia simple o compuesta, y esto también por método químico. Esta mezcla vamos a ver que puede ser un sistema homogéneo o heterogéneo. Y que a ambos sistemas los podemos separar por técnicas de separación. ¿Sí? Esto es un resumen de nuestra unidad 1. Ahora, la unidad 2, si es que todos pudieron ver la parte 1, va a comenzar el viaje o camino o proceso que vamos a hacer en la asignatura, que es ir desde lo más chico hasta lo más grande, es decir, desde micro, mejor dicho, escala atómica, hasta la macroescala,
¿sí? Para que nosotros podamos entender desde lo más mínimo de la química hasta lo que después nosotros tenemos efectivamente en el laboratorio, ¿sí? Entonces, la unidad 2 nos va a presentar al átomo como nuestra mínima unidad de materia. Entonces, así como les puede pasar con la biología, que nos presentan, lo primero que nos presentan es la célula como mínima unidad de vida, acá el átomo va a ser nuestra mínima unidad de materia, ¿sí? Con sus 3 subpartículas principales, y con esto voy a meter a colación el ejercicio que me preguntó la compañera, con 3 subpartículas principales que son protones, neutrones y electrones. Los protones van a ser aquellos que tienen carga positiva, los neutrones aquellos que tienen carga neutra y los electrones aquellos que tienen carga negativa. Estas cargas son cargas eléctricas, ¿sí? Cargas eléctricas netas. Vamos a trabajar con números enteros, entonces vamos a tener positivos y negativos, ¿sí? Pero sin decimales, que nos van a permitir predecir el comportamiento de nuestros átomos. Vamos a ver que los protones son son la identidad de los átomos, es decir, que yo voy a poder hablar de un átomo A y un átomo B por la cantidad de protones que tienen. Si tienen la misma cantidad de protones, estamos en presencia del mismo tipo de átomo, ¿sí? Y esos tipos de átomos los vamos a llamar elementos. Los neutrones, junto con los protones, van a estar en el núcleo de nuestro átomo y van a comprender lo que nosotros denominamos masa del átomo o masa atómica, que se representa con la letra A. Y como los protones son la identidad, vamos a llamar número atómico, ¿sí? Que se asemeja a el DNI de nuestro elemento. No sé qué toque, ahí está. Número atómico, y se representa con la letra Z. ¿Sí? Los electrones no van a comprender la parte de la masa atómica porque son 2000 veces más chicos en masa, entonces matemáticamente se los considera despreciables, entonces no se tienen en cuenta para la masa, pero existen por fuera del núcleo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el modelo que se denomina planetario, ¿sí? El típico ejemplo de las pelis, ¿sí? Que es un núcleo donde presenta protones y neutrones y órbitas de electrones alrededor que giran. Hay un modelo posterior, que es con el que ustedes van a trabajar en química general e inorgánica. Nosotros trabajamos con el planetario como para no meternos en temas que suelen ser un poco más complejos, cosa de que ustedes puedan tener esta base y después cuando van a química general e inorgánica profundizan en el otro modelo, ¿sí? Pero ya con esta base. Y este modelo se llama planetario o de Bohr. Yo igualmente les voy a subir modelos anteriores de átomo para que vean cómo en la historia fue cambiando el modelo, desde un símil budín de pasas como teoría principal hasta llegar a el modelo planetario. Bien, hasta ahí entonces tenemos a nuestro átomo que tiene protones, neutrones, electrones. Y ahí la compañera me preguntó, si no me acuerdo mal, el ejercicio 1 de la unidad 2. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien, ¿tu duda era por el tema de los protones? Claro, ¿cómo lo hacía? O sea, Bien. ¿cómo quedaba en la tabla periódica? Bien. Algo que, viendo las subpartículas, vamos a tener que tener en cuenta es que los protones, al estar en el núcleo, ¿sí? Salvo que nos pongamos a hacer cosas problemáticas, energéticamente hablando, los neutrones y los protones del núcleo no se tocan. Y si por lo que nuestro átomo no va a tener una tendencia a perder protones. Entonces, cualquier cambio en la carga se va a deber a una pérdida o una ganancia de electrones. Entonces, cuando ustedes vean la cantidad de subpartículas que tiene cada átomo, una verdad absoluta que van a tener en cuestión, o sea, el dato fácil
siempre y cuando tengan la identidad del elemento, es la cantidad de protones. Porque van a la tabla periódica y está acomodada en número atómico. Entonces, número que ven con el elemento que están buscando, número de protones. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 tienen A, el sodio con una carga positiva. Ya por saber qué es el sodio, tiene número atómico 11. Entonces, ya por saber que es sodio, sabemos que tiene 11 protones. Ahora, esta carga que está acá, lo que nos indica es que como carga neta eléctrica, va a tener una carga positiva. Por definición, los átomos, en su estado neutro, tienen la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Cualquier cambio en la cantidad de electrones que tengan, vamos a estar en presencia de lo que se denominan iones. Estos iones, ¿sí?, se van a deber, como les decía, a pérdida o ganancia de electrones. En la pérdida de electrones, como son cargas negativas, vamos a tener átomos cargados positivamente. Y esos se van a llamar cationes. En el caso de la ganancia de electrones, vamos a ganar cargas negativas, por lo tanto la carga neta va a quedar negativa. Y ahí vamos a estar en presencia de aniones. Acá nos vamos a quedar con esta definición, porque recién en la unidad 3, ahí vamos a trabajar con uniones químicas y es donde tienen el rol central los electrones, ¿sí? Porque ahí, en estas pérdidas y ganancias de electrones, es donde empiezan a interaccionar nuestros átomos, ¿sí? Pero para no adelantarnos, nos vamos a quedar con los átomos. Por definición son neutros, tienen misma cantidad de protones que de electrones, tienen una determinada cantidad de neutrones, que ahora vamos a ver cómo y por qué. Y cuando vemos cargas, ahí vamos a estar en presencia de estos iones. Si es carga positiva van a ser cationes, si es carga negativa van a ser aniones. Entonces, a este ejercicio volvemos con esta info y podemos decir, el sodio con una carga positiva va a tener 11 protones, porque es sodio, y va a tener la misma cantidad de electrones menos 1. ¿Por qué? Porque como tiene carga neta positiva, quiere decir que perdió un electrón. Entonces, de esta forma, podemos decir que el catión sodio tiene 11 protones y 10 electrones. Recién veo que me había quedado atrasado unas preguntas de acá. Bueno, el de Paula se entendió. Después entonces vemos un ejemplo de decantación y vemos el punto 12 del agua destilada. Mil disculpas, no lo vi. ¿Sí, Adriana? Profe, le hago una consulta. En el caso de que el elemento no tenga nada, ningún símbolo ni positivo ni negativo, ¿puede pasar eso? Sí, puede Ahí pasar. sería protones y electrones por iguales. En este Exacto. caso 11 y 11. Exactamente. Sería, por ejemplo, así. Sodio, sin nada, va a tener 11 protones y 11 electrones. Sería tal cual así. Paola, ¿qué parte no entendiste? El por qué todavía no vimos. Esto es pierde. El por qué lo vamos a entender en la unidad 3. Pero está bien la pregunta. O sea, ¿por qué espontáneamente pierde un electrón o por qué gana un electrón? Ahora vamos a ver que hay elementos, que esto lo vemos en lo que corresponde para esta semana, así que algo de respuestas van a tener. Pero lo vamos a ver mejor en la unidad 3. Por ahora que es el verdadero, créanme, hasta dentro de un rato, de que pierden o ganan electrones. ¿Se entendió cómo hacer el ejercicio? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Bien. Más que nada es entender el concepto de iones. Bien. Y otra parte
que con esto terminaría lo que sería la primera parte de nuestra unidad 2. ¿Sí? Otra parte es que los protones, bueno, vimos que no se modifica nada, nos da la identidad, pero importantísimo, no cambia nunca, nunca, nunca. Si están haciendo apuntes, grabando, lo que sea, pongan un nunca en mayúscula y negrita. Nunca cambian los protones en la identidad del elemento, ¿sí? No se pierden, no se ganan, siempre es la misma cantidad. Y son las únicas cargas positivas que vamos a tener, ¿sí? Eso como verdad absoluta. Ahora, lo que es neutrones y electrones son el verdadero... puede cambiar. Bueno, en el caso de los electrones cambia en esto de la pérdida y la ganancia. En el caso de los neutrones, ¿sí? Dentro de los modelos que nosotros les venía comentando, todo lo que es el estudio de cualquier ciencia, no es... Acá se vence con el mito de las ciencias exactas. Son exactas hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, todo lo que es ciencias exactas, lo que va a suceder es que van a ser reemplazadas a medida que se encuentra nueva información y se proponen modelos que explican lo que sucede. ¿Sí? Eso principal. Entonces, uno de los modelos, ¿sí? Cuando se estaban estudiando los átomos y los elementos, era que la identidad se la daba el peso atómico. Spoiler, yo ya les dije que no, que lo determina el protón, ¿sí? La cantidad de protones. Pero esto de las masas atómicas tenía una razón de ser, ¿sí? Porque veían que masas más o menos iguales tenían un mismo comportamiento. Hasta que encontraron las excepciones. Y es encontrar de misma masa pero que se comportan completamente diferentes y compuestos que tenían diferentes masas pero se comportaban igual. Ahí es cuando se encontró, ¿sí? Que el tema de los protones, cuando se descubrió que eran los protones, ahí se encontró que la identidad la daba la cantidad de protones. Pero ¿cómo podíamos tener algo con misma cantidad de protones pero diferente masa? Es porque hay una determinada proporción de estos átomos de una misma identidad, o sea, una determinada cantidad de elementos que tienen diferente número de neutrones, ¿sí? Pero que siguen siendo el mismo elemento. Entonces, los neutrones nos van a introducir al concepto de isótopos. Que si yo les pregunto qué se les viene apenas hablo de isótopos, por ejemplo, ¿qué se les viene al pensar en isótopos? Valen respuestas que no sean químicas. Algo nuclear. Algo nuclear. Bien. No hay problema, no sean tímidos. A algunos se le ocurrieron los isótopos de Springfield. También pensé en esa. Los Simpson a veces ayudan un montón a dar clases. No está tan mal. No está De ahí tan saqué lo de nuclear, justamente. Pensé isótopos Springfield, energía nuclear. Va por ahí. Bueno, la base de la energía nuclear, ¿sí? Es aprovechar isótopos por esta diferencia. Y porque algunas de las particularidades, si bien se comportan en vías generales igual, ¿sí? Tienen esas mínimas diferencias por ser isótopos, ¿sí? Entonces, en lo que es energía nuclear se aprovecha, ¿sí? Esa reactividad. Por eso, lo principal que uno piensa de isótopos es energía nuclear. La realidad es que hay más isótopos que se utilizan en la vida real, ¿sí? Por lo menos hay... En nuclear hay varios, y 3, por lo menos se me ocurren ahora, se utilizan, 2 en médicas y 1 para lo que es arqueología o fósiles. Entonces, fíjense que hay puntuales que se pueden utilizar para otras cosas. Por eso la actividad del foro 2, ¿sí? Para los que les toca el foro 2, fíjense cuál foro les toca. Ahora no me las acuerdo de memoria quién le toca qué. La idea es aportar isótopos que se utilizan en la vida cotidiana, aplicaciones médicas,
aplicaciones nucleares. Si ven que hay más de un isótopo, creo que hay del uranio seguro, pero creo que también hay otros que se utilizan para energía nuclear. Pero la idea es que pongan ejemplos de eso, isótopos que se utilizan o que son conocidos. Básicamente es poner el ejemplo y explicar para qué se usa. Entonces, estos isótopos, la diferencia clave es que tienen diferente número de neutrones y que esa diferencia se aprovecha. Ahora, algo que aclarar, porque son errores que suelen surgir con los isótopos. La única diferencia es la masa atómica, ¿sí? Y solo esa diferencia atómica es porque cambia el número de neutrones. Es decir, cambia la masa porque cambia el número de neutrones. No protones. Negrita. Ahora, otro de los errores que ocurre es que se considera al que está en la tabla periódica como el normal por la masa que figura en la tabla periódica, y los otros que puedan llegar a encontrar son los isótopos. Entonces tengo el elemento y sus isótopos. No. Isótopos son todos. Lo que nosotros encontramos en la tabla periódica en realidad es que la masa que se ve reflejada en la tabla periódica es una cuenta que se hace con los diferentes isótopos, sus masas y su abundancia relativa. Es decir, en proporción en el universo, cuánto hay de cada isótopo. Y con eso se saca una masa relativa. Entonces, por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos. Carbono 12, carbono 13, en realidad se pone para el otro lado. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Carbono 14, el verdadero casi no existe, entonces no se lo tiene en cuenta para la cuenta de masa atómica relativa. Pero el carbono 12 y el carbono 13 sí. El carbono 13 tiene una abundancia de 1,11%, es decir, muy poquito. Y carbono 12 es 98,89, si no me equivoco. Entonces, eso se tiene en cuenta a la hora de calcular la masa atómica relativa o masa atómica promedio. Y que si se fijan en la tabla periódica, la masa que figura es 2 de carbono, es 12,01. Tiene sentido que se parezca más a este, porque es el que está en mayor abundancia. Sí, pero por eso es que hay masas atómicas en la tabla periódica que son 35,45, 58,72 y así. ¿Brian? Profe, ¿en algún lugar de la tabla periódica se ve este porcentaje, digamos, de cuántos isótopos tiene? No, en la de papel no. En la tabla periódica online pueden ver los diferentes isótopos, los más estables, y creo que dice la abundancia. Ahora cuando vamos a mirar la tabla periódica y cómo se lee, se los muestro. A ver si están los porcentajes. Estos porcentajes yo los tengo de ejemplo. En caso de que tengan ejercicios o algo así por el estilo, yo les doy el dato. La idea no es que ustedes los tengan de memoria. Bien, Denise. Perdón, profe, pero yo quiero preguntar, ejemplo, usted dijo del carbono, pero mencionó que está el 12 y el 13. ¿Esos tipos de elementos dónde, o sea, está en la tabla periódica o a veces van a haber ejercicios que nos van a mencionar estos tipos de elementos? No sé si se entiende. Claro, carbono 12 y carbono 13 es la forma de mencionar la masa. El elemento es el mismo, es carbono. Lo que cambia es que acá son los isótopos. En el caso de los ejercicios, ¿sí? Yo si quiero que trabajen el concepto de isótopo les voy a aclarar, por ejemplo, tiene estos 2 isótopos, carbono 12 y carbono 13, o tiene estos 3 isótopos del silicio, que creo que es uno de los ejercicios de la guía. Silicio 28, 29 y 30.
haga con esto. Eso yo se los voy a mencionar. No tienen que saberse los isótopos estables de memoria. Ok, profe, gracias. De nada. Creo que había alguien más. Si no, Brian, me parece que te corté, perdón. Brian. ¿Querías comentar algo? ¿O consultar? Profe, disculpe. El ejercicio 9 te marca esto del silicio. Lo que sí, bueno, acá marca la abundancia y el porcentaje, que bueno, después la cuenta es lo de la multiplicación con suma, ¿no? Sí. Sí, el ejercicio 9 es el ejercicio donde ustedes calculan la masa atómica relativa. A ver. Bien, ese cálculo nos sirve para hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de las cifras significativas. Dependiendo las cifras que vos hayas usado para la cuenta, te puede dar más o menos. A ver, después me fijo a ver con qué números usaste vos, pero puede ser que haya diferencia por eso. Si redondeaste o cómo pusiste los números en la calculadora. Claro, yo acá tengo la cuenta y es 20, o sea, lo que te marca preciso el ejercicio, Sí, 27,99769 por 92% y así, 92,2% más claro, 28,9765 por 4,78%. claro, Todo eso, bueno, y el resto dividido por 100, ¿no? exacto. Por 4,78 más 30 por 3,09. Todo esto dividido 100. Claro, la cuenta que vos hiciste, Soledad, es redondeando todo a 28, 29 y 30. Lo de 28,106 te va a dar si usas exactamente los números que dijo Brian. Por eso, pero en realidad el procedimiento, ahí me fijé y el procedimiento lo hiciste bien. Da 28,129,2. Así que no está mal si para todos los ejercicios en adelante traten de utilizar entre 2 a 3 cifras significativas, porque si no es como, se considera como un redondeo muy grosero. Salvo casos que nos van a pasar con la tabla periódica, que son 16,99999. 17. Pero, si no, por lo general se trata entre 2 a 3 cifras significativas. Para Adriana, exactamente, sí. Es para sacar la masa atómica promedio. Igual la fórmula la tienen en las diapositivas, para no detenernos en ese detalle. Bien, entonces, no me acuerdo si me quedó alguna pregunta, porque habían levantado la mano varios, pero no sé si me quedó alguno o alguna que quería preguntar. Bien, si no, para cerrar la parte de isótopos, tengan en cuenta que todos son isótopos, no es que hay el elemento y sus isótopos, sino que van a ser carbono 12, carbono 13 y carbono 14, son todos isótopos entre sí. Ay, no llegué a retener el nombre. Guadalupe, ¿puede ser? ¿Que levantaste la mano? No, profe, disculpa, fue sin querer. No hay ningún problema. Pasa más seguido de lo que creen. Sí, en el parcial van a poder llevar calculadora y tabla. De preferencia, ¿sí? De preferencia no. La tabla periódica sí, calculadora, no celular. Sí, fíjense si pueden conseguir que alguien les preste. Creo que no me acuerdo si todavía sigue estando la beca de uso de calculadora, pero para el examen calculadora, no celular. Perfecto. El punto 2. Bien, lo que es acá teoría de lo que es la parte 1, esto es lo primordial y con esto pueden hacer los ejercicios que dice la clase. ¿Sí? Ahora, para ir a la parte 2,
vamos a ver las dudas que tengan de la guía de la parte 1. Denise, vos preguntabas por lo que es el ejercicio 2. A ver, vamos a ver. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Bien. ¿Qué representa una fórmula química? ¿Cuál es la proporción de los átomos en las siguientes fórmulas moleculares? Bien. Eso lo vemos hoy. Yo no recuerdo si se los puse en... Capaz que no se los aclaré. Mala mía, debería estar aclarado en la clase. Que no podían hacer todavía el ejercicio 2. Porque en las dispositivas no estaba encontrando lo que era el tipo de formulación, algo de eso. Bien, claro, porque todavía no tenían habilitada la diapositiva de la parte 2. Al final de las diapositivas de la parte 2 les debería figurar lo que yo le llamo, le puse como spoiler. Alerta spoiler, ¿no? Alerta spoiler, ahí. No. Ahí está eso, porque en el ejercicio 2, igual este tema no queda descolgado si no vemos la otra parte, así que se los explico tranqui. El ejercicio 2 pregunta qué representa una fórmula química y cuál es la proporción de los átomos en las siguientes fórmulas moleculares. ¿Sí? Ese quedó medio colgado del ejercicio. Tengo que ahí debatir un poco con mis colegas de cambiarlo al ejercicio 3. Pero si no, queda como el ejercicio que conecta unidad 2 con 3. La fórmula química, ¿sí? Por ejemplo, X2Y, para ponerle número, para poner una letra y un numerito, lo que nos dice es la proporción, ¿sí? Tanto en una molécula como en un compuesto iónico, después vamos a ver qué son, es la proporción de átomos que hay en un determinado compuesto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá tenemos un hipotético donde nos están diciendo que en un compuesto X2Y hay 2 átomos de X por cada un átomo de Y. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la fórmula química. ¿Cuántos átomos hay de cada uno que están unidos? Y nos lo dicen los números que los acompañan en subíndice a su derecha. En el caso de la Y, como no tiene ningún número, se considera que es un 1 porque ya existe. Que ya aparezca la Y quiere decir que hay 1. Si hay más de 1, se indica con otro número. Ahora, distinto es cuando nosotros tenemos casos como esto, 2X. Bueno, justo X nos recuerda flashes de Vietnam para los que no les gustan matemática, les parece una ecuación. Pero cuando tenemos el 2 grande, ¿sí? Le podemos decir 2 chico, 2 grande. Cuando tenemos el 2 así, a la izquierda, lo que nos está diciendo es que tenemos 2 átomos de X, pero que no están unidos, sino que están por separado. Entonces es como decir, por ejemplo, X, X, Y unidos. Y en este caso son X y X separaditos. ¿Sí? Eso es lo que implica la fórmula química. Y con esta info, más la del spoiler que está un poquito más explicado con el ejemplo del oxígeno, ¿sí? Con un compuesto que existe, pueden hacer el ejercicio 2 tranquilamente. Pero vamos a terminar de entenderlo, y que está bueno que ustedes lo refresquen, vuelvan a ese ejercicio cuando terminemos la unidad 3, qué es lo que ocurre acá. Ok, profe. Bien. ¿Dudas, consultas de unidad 2, parte 1? Si no, avanzamos con la parte 2. ¿Podemos resolver el ejercicio número 4? Yo les digo. Sí. Hacemos ese y vamos a la parte 2.
ejercicio 4 pone en juego todo lo que hablamos recién. Es típico ejercicio de examen. ¿Por qué? El 4 nos dice un isótopo de un elemento metálico, ¿sí? Que ahora cuando veamos la parte 2 también va a cobrar más sentido. Un isótopo de un elemento metálico, ¿sí? Es decir, un metal, tiene un número de masa, es decir, A, 65. Y tiene 35 neutrones en su núcleo. Pongámosle que se llama elemento X. El catión derivado de dicho isótopo, es decir, el catión de X, así que X y un más, todavía no sabemos qué número, tiene 28 electrones. Escriba el símbolo de este catión. Entonces, acá nos dijeron, mi elemento X, que es un metal, tiene una masa de 65, 35 neutrones, y que cuando se encuentra en su estado catión, es decir, cuando perdió electrones, tiene 28. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es la información básica, ver si podemos encontrar su identidad. Y algo que nosotros sabemos es que la masa es la sumatoria de los neutrones y de los protones. Y que los protones son la identidad. Entonces, como tenemos 65 de masa y 35 neutrones, despejando, ¿sí? Paso restando, me va a dar la data de que tenemos 30 protones. Y si voy a la tabla periódica a buscar aquel elemento cuyo número atómico es 30, vamos a encontrar que es el zinc. Entonces ya saben, y lo que está bueno es que cuando ya sabemos las ubicaciones de la tabla periódica, podemos ver que el zinc es un metal. Entonces nos confirma que podría ser lo que estamos proponiendo. Entonces, proponemos que el metal en cuestión, en vez de X, va a ser el zinc. Pero nos preguntan el catión. Bueno, como yo sé que tiene 30 protones y el catión tiene 28 electrones, sacando la cuenta de cargas, va a tener 30 cargas positivas y 28 cargas negativas. Por lo tanto, neto me va a quedar 2 cargas positivas. Entonces podemos proponer que el elemento que tenemos en cuestión es el zinc, 2 más, con masa 65 y número atómico 30. Esta es la forma de representar el símbolo con toda la información, que lo tienen también en las diapositivas, el esquema de cómo lo ubicamos. Entonces tenemos masa arriba, número atómico abajo, símbolo químico, carga. Y todo esto lo sacamos a partir de la información que teníamos y lo que nosotros sabemos de las subpartículas. ¿Sí? En este caso, por deducción, entonces decimos que le estamos aceptando 2 electrones. Claro, en este caso, como nos dicen, el catión que se formó, es decir, ya se dio esos 2 electrones, nosotros lo encontramos hecho un catión. Los 2 electrones que se dio, lo teorizamos porque nos dice que tiene 28 electrones. Y yo, al saber que la identidad de mi elemento es el zinc, sé que tiene 30 protones. Ok. El otro ejercicio es igualito, solo con datos diferentes, el del 5. Está bueno para que lo puedan hacer ustedes, a ver si pueden ir siguiendo el mismo pensamiento. Y ya les habilité, eso lo tengo que avisar a los de la mañana, una guía complementaria de ejercicios de la guía 1 y de la guía 2 para que puedan ir repasando. Y unos resúmenes de guía de teoría 1 y teoría 2. Está todo en el campus. Bien.
Y para que no nos quedemos, nos queda nuestra última media hora, veremos hasta lo que lleguemos a ver de la parte 2. Pero yo creo que ya la semana que viene nos terminamos de poner al día. Esto dejo de compartir y les comparto las diapos. Acá está. Bien. Ahí. Ahí está. Bien. La unidad 2, parte 2, lo que propone es cerrar lo que llamaríamos unidad de la estructura atómica y y propiedades periódicas, ¿sí? Es ver la razón de ser de la tabla periódica y por qué es tan importante para el estudio de la química, ¿sí? Y acá refuerza algo que es muy importante de entender para que se nos facilite un poco la química, que es el tema de las palabras que se utilizan en química. Yo considero que la química también es el equivalente a aprender inglés, porque van a tener un lenguaje particular que tienen que respetar, ¿sí? Y que lo van a ir obteniendo a partir de nuestras propias clases de química y de leer la bibliografía, ¿sí? Porque va a ser encontrarse en un texto escrito en química, ¿sí? Y que no tengan miedo de preguntar, profe, lo leí, la bibliografía, no entendí tal cosa, y lo vamos haciendo, lo vamos hablando. Por eso, fíjense que muchas veces los conceptos yo les voy poniendo las definiciones para que se entiendan. Y una de las cosas dentro del lenguaje del químico es que hay dos tipos de palabras o dos tipos de modelos que vamos a utilizar. Uno que son, la palabra te dice exactamente lo que es, y otros que los científicos también son bastante orgullosos, y si lo descubrieron le van a querer poner su nombre, ¿sí? Entonces vamos a tener cosas que tienen nombre del que lo descubrió y nombres que nos van a permitir como decir, bueno, lo puedo suponer porque se llama así. Bueno, la tabla periódica es de los ejemplos de lo voy a suponer porque se llama así. El orden de la tabla y cómo están organizados se debe principalmente a que están ordenados en función de sus propiedades periódicas, es decir, que se repiten después de un determinado periodo. Pero no es que la creación creó al hombre, a la mujer y después a la tabla periódica, sino que más que nada fuertemente entre los años 1800 y los 1900 se buscó poder organizar toda la información que se fue obteniendo en ese tiempo acerca de lo que era la estructura y las propiedades de los elementos. Lo que fue llamativo, ¿sí? Más históricamente hablando, es que la necesidad de la tabla periódica y modelos muy parecidos surgieron en dos lugares diferentes y con cero comunicación entre ellos. Nada, llamativo. Pero sí hablaba de la importancia de poder buscar toda la información, recaudar toda la información y poder simplificarla en un instrumento. Esto es la tabla periódica. La que nosotros conocemos actualmente y que se busca también seguir mejorándola, ¿sí? Hubo modelos antes de tabla periódica y hay modelos que se están estudiando hoy en día, pero que todavía no reemplazan a con la que trabajamos. Es una tabla, ¿sí? Con filas y columnas que se van a encontrar agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas similares. Entonces lo que vamos a ver principalmente es que los elementos están acomodados de acuerdo a su número atómico. Entonces nosotros ya sabemos que buscando por número atómico vamos a encontrar al elemento. Las filas horizontales, si hacemos información como medio sobrada porque las filas son horizontales, pero si uno no está muy no habitúa mucho a las tablas, puede que no sepa cuáles son las filas y cuáles son las columnas, entonces lo repetimos. Las filas horizontales son los periodos y las columnas verticales van a ser los grupos o familias de acuerdo a sus propiedades químicas. Entonces vamos a ver que la pertenencia a un periodo o a un grupo nos va a dar cierta información también.
Se va a parecer un poco a la batalla naval, si alguno jugó alguna vez, que uno puede ir buscando periodo 2, grupo 4, grupo 4, periodo 2, tal elemento, perfecto. Y esa ubicación también nos va a dar info del elemento en cuestión. Pero, como van a ver, la tabla no es literalmente filas y columnas de, no sé, 6 por 2, 6 por 18, sino que hay huecos. Y eso responde a esta periodicidad que vamos a ir hablando. Y que hay muchas excepciones. Entonces es un modelo que no es perfecto, pero que nos sirve para poder estudiar y tener toda esta información en conjunto. Mendeleev, ¿sí?, un científico que fue uno de los principales, en realidad principales no, fue el que propuso la tabla periódica que nosotros usamos y que paralelamente otro propuso algo similar. Cuando empezó en esta búsqueda de la tabla periódica, lo que encontró fue que al mirar en detalle y anotar cada elemento con su peso atómico y las propiedades que tiene típicas, ¿sí?, que se podían encontrar en ese tiempo, se dio cuenta que las propiedades de los elementos tenían como una dependencia periódica con sus pesos atómicos. Después vamos a ver que después de Mendeleev se encontró el protón y que la identidad estaba en el protón, ¿sí? Pero bueno, en la primera de las propuestas, cuando propone Mendeleev, ve que hay una dependencia en por ejemplo, tanta cantidad o tanta masa, veía que se repetía un gas inerte, un metal reactivo y blando. Gas inerte, metal reactivo y blando. Gas inerte, metal reactivo y blando. Entonces fueron viendo que, aparte de eso, se encontraban más propiedades que iban repitiéndose en un periodo de tiempo. Cualquier cosa, si algo no se entiende, interrumpan. Yo voy a tener acá en la tablet el chat. O abren micrófono. Eso, cero drama. Y después se llegó a este modelo que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Acá vamos a ver dónde están los periodos, dónde están los grupos. Esta es la tabla periódica que propone Microsoft, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con otra, pero bueno, esta también sirve. Por el esquema de colores podemos ver también el tipo de grupos o subgrupos que hay. Pero nosotros principalmente vamos a clasificar los grupos y los periodos. Calculo que lo mandaste antes de esta presentación. Los grupos son los verticales y los periodos son los horizontales. Es decir, las filas son los periodos y los grupos son las columnas. No sé si eso explica tu pregunta. Marisa. Bueno, si no, cualquier cosa, volvés a escribirlo. Entonces, vamos a clasificar a los tipos de elementos en 3 categorías. La mayoría va a pertenecer al grupo de los metales, 17 van a pertenecer a los no metales y 8 van a ser metaloides, que va a ser una situación intermedia entre los metales y los no metales. En sí, en cualquier periodo, si lo vemos desde izquierda a derecha, las propiedades químicas y físicas cambian gradualmente de metales a no metales. Entonces no podemos hablar de una relación... buenísimo. De una relación en el periodo, por lo menos con respecto a estas categorías. Sí, lo que podemos ver con este tipo de clasificación es que los metales van a ser considerados aquellos elementos que son buenos conductores de la electricidad y del calor. Los no metales van a ser malos conductores. Y los metaloides, como les decía, propiedades intermedias entre estas dos clasificaciones. Ahora, para lo que son los grupos, hay 2 tipos de denominación por número de grupo. Una es del 1 al 18, que pueden verlo en algunas tablas periódicas, y otro es por numeración del 1 al 8, A y B. La numeración del 1 al 8, A y B, lo que nos simplifica es separar en 2 tipos de grupos a los elementos. El A va a ser lo que llamamos grupo principal, que vendrían a ser como casi los casos ideales
que responden a todo lo de la tabla periódica o casi todo. Y el grupo B, ¿sí? Es el verdadero pero de la tabla periódica, donde vamos a ver muchas excepciones. Después vamos a tener algunos grupos que tienen nombres especiales, ¿sí? Halógenos, gases nobles, metales alcalino-térreos, elementos de transición, actínidos, lantánidos, eso igual es más un periodo que otra cosa. Entonces van a tener nombres especiales porque implican estas características o propiedades que comparten. Y acá va los primeros datos sumamente más importantes que nos aporta el grupo. Los grupos van a representar la cantidad de electrones que va a haber presentes en el último nivel, ¿sí? Es decir, la capa más externa del átomo. Y lo que nosotros vamos a denominar como configuración electrónica externa. Configuración electrónica externa, como su nombre lo indica, es cómo van a estar ubicados los electrones, ¿sí? Electrónica, cómo se ubican los electrones, y en este caso la capa más externa. A estos electrones también se los va a denominar electrones de valencia, y esta información la vamos a usar principalmente en la unidad 3. Para aquellos que son recursantes de la antigua química general, ¿sí? Por las dudas de que no hayan cursado en cuatrimestres anteriores introducción a la química, por X razón, nosotros no vamos a hacer foco en configuración electrónica completa. Eso lo van a hacer en química general e inorgánica cuando vean basado en el modelo de átomo actual, ¿sí? Por eso les decía que con el modelo planetario a nosotros nos alcanza, con el modelo de Bohr, ¿sí? Porque nosotros vamos a mirar solo la configuración electrónica externa, nada más. Acá nos queda la tabla periódica con todos los detalles. Me tapa nomás el logo de la universidad, lo de los gases nobles. Pero a grandes rasgos esta es nuestra tabla periódica. Y el dato del periodo, ¿sí? Va a representar cuántos niveles de energía va a tener el átomo, es decir, cuántas órbitas u orbitales. Es decir, que refiere al último nivel alcanzado donde va a estar la configuración electrónica externa. Por ahora, hasta la próxima materia, no le vamos a prestar atención a estas ESDPF, porque esto tiene que ver con lo que es la configuración electrónica completa y cómo se ubican los electrones en esos espacios. A nosotros lo que nos interesa es que el periodo, lo que nos va a estar diciendo, es el último nivel alcanzado. Como les dije, los elementos de transición o el bloque B son los mayores peros de la vida, porque en realidad el último nivel alcanzado son estos, ¿sí? Pero nos va a servir el periodo, ¿sí? Igualmente acá, ¿sí? Este 3D, 4D, 5D, 6D, si bien está como atrasado, desfasado 1, este energéticamente es superior a 4S, 5S, 6S, 7S, ¿sí? Entonces por eso figura esto. Pero en realidad el último nivel alcanzado es el 4, 5, 6, 7. Por eso les dije, son grandes peros. A nosotros nos va a servir periodo 1, último nivel alcanzado 1. Periodo 4, último nivel alcanzado 4. Y con esto vamos a saltar a la tabla periódica porque me interesa que antes de arrancar con las propiedades veamos la tabla, ¿sí? La virtual. Esta es la tabla, el link lo tienen en el campus, ¿sí? También. En este caso, fíjense que tienen toda la tabla y que es interactiva. Pueden ver a temperatura, esto es a 0 grados, pueden ir variando la temperatura y con esto ustedes ven cómo cambian, ¿sí? Los estados de la... ahí ya me pasé. Cómo cambia el estado de agregación de los elementos a una determinada temperatura. Acá, posicionándose en un elemento, vamos a agarrar uno que sea un poco menos conflictivo. El calcio, si se posicionan, ven el símbolo grande, nombre,
símbolo, número atómico, masa, y acá cantidad de electrones por nivel. ¿Sí? Entonces, fíjense que el calcio está en el grupo 2, periodo 4. Como es periodo 4, tiene 4 niveles. Y el grupo 2 son 2 electrones en el último nivel. ¿Sí? 2 electrones en su último nivel. Entonces, fíjense. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, el grupo y el periodo nos está dando información que no necesitaríamos ni mirar la configuración electrónica completa, ¿sí? Pero bueno, nos sirve. ¿Hasta ahí se entiende? O si no se entiende, me avisan. Sí, No, perfecto. profe. Si en la tabla, eso del 2882 no esté o lo dice de diferente forma. Bien, medio que se entrecortó, pero creo que entiendo lo que apuntás. Acá lo que dice es cuántos electrones hay por nivel. La cantidad que habilita por nivel se entiende un poco más con el otro modelo. Por eso es que no le prestamos atención a la configuración electrónica completa, porque quedaría como les decía, se entiende mejor con el otro modelo. ¿Qué es lo que se ve acá en esta pestaña? Igual después volvemos, ¿sí? Que acá les dice cuántos electrones entran por niveles y subniveles, ¿sí? Por lo pronto a ustedes les sirve, como les decía, la info que les da el periodo del grupo. Cuántos niveles hay y cuántos electrones hay en el último nivel. ¿Qué información decías, David? Igual creo que está. En las diapositivas está cómo se pone el símbolo, la masa, el nombre. Pero de última se puede agregar lo que no hice nunca, que quizás está bueno para incorporarles a ustedes, lo suelo hacer acá en la grabación y ya queda. Pero si no, es la explicación de la tabla y ahí ya les queda a ustedes. Profe, ¿puede repetir entonces qué significaba el que estaba el 2882? El 2882 lo que se refiere es cantidad de electrones por nivel. Entonces, en el nivel 1 tienen 2 electrones, en el nivel 2, 8 electrones, en el nivel 3, 8 electrones, en el nivel 4, 2 electrones. Y como pueden ver, acá mismo, acá abajo les dice a qué grupo pertenece, ¿sí? De los alcalinos, si tiene nombre, el grupo al que pertenece o serie, el nombre del elemento, el estado en el que está a la temperatura determinada, la masa atómica, ¿sí? Que algo que no repasé, si están en las diapos y están en las grabaciones, es que el peso atómico o masa atómica está en UMAS, los niveles energéticos y cuántos electrones hay en cada uno, la electronegatividad, que ya vamos a ver que es una de las propiedades periódicas, los puntos de fusión y ebullición, que creo que me habían preguntado en su momento para lo que es las separaciones, dónde encontraban los puntos de fusión y ebullición, la afinidad electrónica, que es otra propiedad periódica, la energía de ionización, ¿sí? Que es otra de las propiedades periódicas que vamos a ver, el radio atómico, la última que de las propiedades periódicas que vamos a ver, la dureza, que esto es principalmente para los metales. Si ustedes se fijan en los que son no metales, no aparece el valor de la dureza. Conductividad, lo mismo, para los buenos conductores les va a figurar conductividad térmica y conductividad eléctrica. Calor específico, esto lo ven más que nada en fisicoquímica. Y acá está lo que me preguntaban ustedes, el tema de la abundancia en el universo, ¿sí? Pero esto se refiere a la abundancia del elemento. ¿Y cuándo fue descubierto el elemento en sí mismo? Porque como sabrán,
muchos de los elementos se fueron conociendo a medida que iban viendo estas comparativas. Este se parece o no se parece al primer elemento, al segundo, etcétera, etcétera. Cuando van a la pestaña de isótopos, ¿sí? Acá ustedes pueden seleccionar, ¿sí? Les puede decir las masas. Si seleccionan acá, les dice, ¿sí? Me parecía el tema de las abundancias. Berilio, el más estable es el berilio 9, si no me equivoco. Y les dice acá la abundancia 100. Si vamos al carbono, se me tildó. Ahí podemos ver que los dos más estables son el 12 y el 13, y les dice la abundancia relativa de cada uno de ellos, ¿sí? Y los pueden ir viendo. Así que ahí pueden jugar un poco. Para los que les toca el foro, pueden llegar a buscar ahí si tienen algún isótopo y si tienen alguna aplicación o no. Esto no le hagan mucho caso a esto de la desintegración alfa, emisión de protones, neutrones. Este tipo de información es lo que se aprovecha en energía nuclear, ¿sí? Bien, entonces toda esta info la podemos sacar en esta tabla periódica, por eso la recomendamos para que la tengan a mano. Bien. La pregunta de Adriana es muy buena. En la tabla de papel, la mayoría de las tablas lo que tiene es, a partir del periodo 4, cómo va a estar organizado los primeros dos niveles. Entonces dice 2, 8. Entonces automáticamente en los elementos del periodo 4 les va a decir los otros dos niveles que le faltan, porque si no, no entrarían. Es para simplificar información. Entonces, por ejemplo, periodo 5, abajo dice 2, 8, 18. Si tienen la tabla de papel, vayan mirándola y siguiéndola conmigo, porque acá se ve bastante chiquito. Pero, por ejemplo, periodo 5 dice 2, 8, 18. Y si ustedes van a, por ejemplo, el yodo, van a ver que dice 18, 7. Lo que quiere decir es que tiene 5 niveles. Dale, David, no hay problema. 5 niveles, de los cuales tiene 2, 8, 18, 18, 7. ¿Sí? Es info achicada para lo que es el papel. Por eso parece que falta información, pero en realidad la tienen en la parte de adelante. Si no, si hay alguna cosa que ustedes no entiendan de sus tablas periódicas, me mandan por el grupo de WhatsApp. En otros cuatrimestres hemos hecho eso. Me mandan una foto de sus tablas periódicas y le analizamos dónde está la info, porque hay algunas que están diferentes en cómo está organizada la información y un poco los marea. Más que nada para cuando veamos lo que son propiedades periódicas, la electronegatividad es un valor que se confunde muy fácil. Entonces seguramente me van a mandar para decirme, profe, ¿esto es la electronegatividad o no? No hay ningún problema. Bueno, por el tiempo, para no enfrascarnos en las propiedades, vamos a cortar acá y la clase que viene vemos el tema propiedades. ¿Sí? Profe, con los ejercicios se puede avanzar. Sí, eso me viene bien esa pregunta. Con lo que vimos del spoiler y lo de la parte 1, ustedes ya pueden hacer ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, porque a partir del 11, el 11 es teórica, pero se relaciona no solo con periodo y grupo, sino también con las propiedades que venimos hablando. Así que podrían hacer tranquilamente del 1 al 10. Del 11 en adelante los van a poder hacer a partir de lo que veamos de propiedades periódicas la clase que viene.
Ok, perfecto. Sí. Mariana, Profe, le hago una consulta. Sé sí, que ingresé tarde. sí. ¿Cómo es el tema de los parciales? Los parciales este cuatrimestre van a ser presenciales. Si bien la cursada es virtual, todas las cursadas Sí. virtuales van a rendir examen presencial. A lo que es Ah, horario, lo que les comenté en sí, la primera clase, a ver, banquen que sí. saco esto porque me queda como un efecto raro. Ahí. Para lo que son excepciones o situaciones que ustedes realmente no puedan ir a rendir al examen, lo que les dije fue que me manden un mail aparte y yo esa consulta la derivo a coordinación del área química, ¿sí? Ok. Eh, para que se vea el caso. Más que nada, si es una situación de horario y, por ejemplo, lo que les propuse a los de la mañana y a ustedes la inversa. Si a la mañana ustedes pueden cursar, pero no podrían venir a rendir, pero a la noche sí, el cambio lo hacemos súper sencillo. Van a rendir en el horario de mi comisión de la mañana o de la noche, que son de 20 a 22 y de 8 a 10. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Perfecto. Y aprovecho así para alguno que se haya sumado también esta clase. Si tienen algún inconveniente que no pueden rendir en ninguno de esos dos horarios, la otra posibilidad es ir en otro horario, pero ya rendirían el examen parcial de otro docente. ¿Sí? Eso ya sería otra situación. Después, si hay mucha imposibilidad, mail y vemos el tema de su situación particular. Perfecto. Sí, el calcio está en el periodo 4, grupo 2. Profe, la clase que viene a ver la unidad 3, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer express lo de las propiedades la clase que viene y arrancamos la unidad 3, parte 1. Ok, genial. Ya está habilitada en el campus la unidad 3 para que lo puedan ir mirando. Las diapositivas y los videos explicativos de lo que es la unidad 2, parte 2 está también, o sea que ustedes ya pueden ir adelantando con eso. Cosa de que la clase que viene vemos dudas y consultas, así ya podemos avanzar con la unidad 3. Perfecto, profe. Que tenga Buenísimo, buenas noches. buenísimo. Igualmente, Buenas noches. buenas Chao, noches. hasta luego, profe.